secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba, para tratar algunos asuntos que son de relevancia para nuestra comunidad. Doctor Bruno Ferrari, buenos días. Buenos días, me da mucho gusto saludarte y mucho gusto saludarlos a todos por acá. Muchas gracias. Doctor, un tema de mucha importancia para nosotros es el asunto de la zona libre. Hemos estado avanzando y se nos han estado comentando que hay avances, pero ¿en qué punto real estamos? Bueno, mira, de hecho, aparte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, el 28 de enero de 2012 se dio ya el decreto que reduce el arancel a 200 fracciones específicamente para la zona de la frontera, en donde empezamos a trabajar en esto. La ley de las tarifas para los impuestos generales de importación y exportación va a beneficiar a empresas de todo el país. Sin embargo, ahí podemos hablar específicamente de algo que se inició aquí, se inició también en Tijuana, estuvimos platicando de eso. Se reducen a través de esta ley 113 fracciones arancelarias, de las cuales 107 se van a cero y el resto van a andar en menos de 10. Y por otro lado, tenemos el decreto de frontera, con una tasa de 0% a 87 fracciones más, que pues antes tenían otras tasas, y que también esto va a estar beneficiando alrededor de 10,000 empresas dentro de pues, lo que es toda esta zona, ¿no? Y particularmente el sector más beneficiado va a ser el sector de servicios. Así es que pues hemos estado trabajando mucho en esto, yo creo que ya son avances importantes, y bueno, a eso se suma a muchos otros aspectos en los que hemos venido trabajando sobre lo que es la desregulación y también la simplificación que hemos venido dando arancelaria para que pueda convertirse en México cada vez más en una plataforma logística que sirva para las exportaciones. Nosotros hemos crecido de una forma muy importante en nuestras exportaciones al mundo, crecimos alrededor de un 17% solo el año pasado, más lo que habíamos crecido anteriormente. Estamos hablando de que ya estamos exportando en nuestro país alrededor de 350,000 millones de dólares, y es una cantidad muy importante, ¿no? Y hablando de este esquema que ha planteado tanto empresarios como, como gobiernos locales, de un esquema de zona franca en el que se permita el libre flujo de mercancías sin pagar impuestos. ¿Cómo lo ve, Secretaría de Economía? Bueno, precisamente en base a eso es como se desarrollaron estos decretos que te estoy hablando, los que acabo de darte a conocer, ¿no? Fue precisamente buscando el hecho de que se entiende perfectamente bien que en la zona de la frontera pues el comercio se realiza de una forma distinta, y lo que estamos buscando es cada vez beneficiar más esta zona para que pueda haber más posibilidad de negocios en este lado de la frontera, para que no tengan que siempre irse a comprar al otro lado, o para que pues más bien se ofrezcan aquí posibilidades para que haya establecimientos que vendan a precios semejantes a los que se puedan vender del otro lado, ¿no? En Estados Unidos. Y así es como lo hemos venido haciendo. Incluso parte de las acciones que hemos venido haciendo que se refieren también por ejemplo, las medidas de transición que teníamos con China benefician también esto, porque al quedar eliminadas van a ser mucho más posible que se realicen negocios, sobre todo en esta franja fronteriza en la que tanto hemos venido trabajando en eso, y precisamente por eso fue por lo que se hicieron, por eso lo dio a conocer el señor presidente en su último viaje a Baja California. El último estudio que se hizo aquí de manera local, una universidad y los comerciantes, planteaba que cada año las personas que cruzan por los puentes en Juárez hacia El Paso gastan algo así como 2,400 millones de dólares en un año. La mayor parte de ellos son herramientas, calzado, textiles. Sin embargo, la desregulación no incluye mucho de esto. Mi pregunta es, con estos 200 fracciones arancelarias, ¿hasta allí quedó ya la zona libre o se está trabajando en un esquema mayor? ¿Se va a poder llegar a ese sueño ideal de una zona franca como las que existen en otra parte del mundo? Mira, yo no hablaría solamente de una zona franca. Yo de lo que estaría hablando es de un país en el que pueda hacerse este tipo de negocios. Como ustedes saben, y lo hemos venido platicando ya pues a lo largo de mucho tiempo, lo que se buscaba era detonar a través, por ejemplo, de este decreto que hablamos, de esas 200 que te estoy diciendo, pues que fuera mucho más dinámico el comercio. Sin embargo, si tú te pones a ver lo que se ha venido haciendo por parte de nuestro país a través de esta simplificación arancelaria, pues nosotros venimos bajando ya desde hace, pues desde el 2008 empezamos a trabajar incesantemente en esto. Tenemos un promedio de cerca del 10% en las tarifas arancelarias, y ahorita nos encontramos poco arriba del 4%, es decir, hemos venido bajando nosotros esas tarifas, y esto pues cada vez más hace a México una plataforma tan importante para sus exportaciones. Y también mucha gente se horrorizaba, ¿no? Por ejemplo, particularmente ciertas cámaras industriales, porque esto se pudiera hacer y porque particularmente se hiciera en la frontera. Bueno, nosotros
afortunadamente yo creo que con todo lo que se está demostrando de aquellas economías en las que se está hablando de una sobredefensa o proteccionismo, pues que eran economías que estaban sobrecalentando, pues ahora actualmente estamos viendo realmente que se está pagando el precio de haber sido tan proteccionistas. Y el caso de México es el contrario. Nosotros hemos tenido una política muy importante que nos pidió el señor presidente, de no solamente de regular, sino bajar nuestras tarifas, nuestros aranceles, y también de eliminar en la medida de lo posible todas estas trabas para que cada vez sea más sencillo el comercio. Así es que yo no estaré hablando nada más del área de la frontera, en la cual de hecho ya estamos trabajando y venimos trabajando muy fuerte, y por eso hicieron estos decretos, sino que además como país, y si sumas esto a lo que se ha hecho en la frontera, nos estamos convirtiendo cada vez más en un lugar muy apetecible para la inversión y para el comercio. Así es que ojalá que pudiera ser todo México un lugar donde la gente pudiera hacer comercio, no como un sueño fronterizo, sino de todo nuestro país. Y creo que eso está demostrándose por la inversión y por las exportaciones. Porque el tener esta zona le daría a Juárez, que ha estado muy golpeada en su economía, tanto por la violencia como por la crisis internacional, le daría a Juárez, dicen los sectores privados, un respiro, un impulso a la economía, generaría muchos negocios. ¿No se sigue contemplando este esquema? Bueno, te repito, de hecho, porque se contempla y porque se ha hablado de esto con el mismo señor presidente, se hizo este decreto que se lanzó ya en enero. Por eso fue precisamente por lo que se habló específicamente de esas 200, que te repito, son 113 desde el punto de vista de la ley, y otras más, específicamente por el caso de la frontera, que son las 87 más. Y con eso nosotros estamos demostrando, particularmente a algunas de las cámaras, que no está pasando nada de lo que ellas tengan que preocuparse, sino por el contrario, que efectivamente nosotros estamos fomentando el comercio en esta zona específicamente y también en todo el país. Así es que yo no te diría de que nos estamos alejando del sueño. El sueño lo estamos haciendo, por supuesto, para lo que es Juárez, para lo que es toda la frontera, pero lo estamos haciendo para todo México. Y yo invitaría a tu auditorio, a ustedes también, a que vieran lo que antes se estaba teniendo que pagar, lo que antes tenía que darse y lo que ahora se hace para hacer negocio aquí. Yo creo que cada vez más estamos en una situación mucho más benéfica, y además hemos tenido mucho cuidado, y precisamente por eso hemos pedido también el apoyo de las autoridades locales, de las autoridades estatales y también de las mismas cámaras industriales, en el sentido de que platiquen con las otras cámaras, porque no puedes darle un tratamiento distinto a unos y a otros, ¿no? Y eso es lo que los del centro del país argumentaban. Sin embargo, a pesar de cualquiera de estas cosas, y siguiendo las instrucciones del presidente, nosotros ya lanzamos ese decreto. Es decir, ya tenemos tarifas mucho más económicas, y además se ha venido haciendo toda esta simplificación arancelaria que, te repito, repercute. Hablando de repercute, se han estado, pues no por decir quejando, pero se ha criticado a este decreto porque incluye muchas cosas que ya no entran en consumo. Por ejemplo, televisiones de cinescopio que uno las va a buscar en El Paso y ni siquiera ya existen ya, ¿no? Es decir, ya no se compran aquí. Reproductores de audiocassettes, que bueno, ya los cassettes tampoco se consiguen, al menos en esta parte del país ya no se consiguen. ¿Qué criterios se tomaron para escoger qué cosas se iban a...? Ninguno de los elementos que están en ese decreto son ajenos a precisamente la región. Lo hemos estado hablando precisamente cuando se nos presentó ese estudio. Les enunciamos cuáles eran los diferentes grupos, los diferentes subgrupos que nosotros íbamos a incluir, y son a petición específicamente de los mismos industriales de la zona. Así es que yo no veo por qué puede causarle sorpresa. Muchas veces lo que puede estar pasando es que cuando tú te metes en todo lo que son aparatos electrónicos, hay algunas clases específicas que desde luego a lo mejor ya se encuentran superadas, pero pues están dentro de los rubros a los que se pidió y los cuales fueron señalados, y por eso son las mismas que están dentro de todas estas fracciones arancelarias que te había platicado. Bueno, y cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en la parte del comercio exterior, los autos importados usados es otro tema que atañe mucho en esta frontera. Hablando de que se quiere liberar el comercio exterior y que tenemos aranceles en autos usados, ¿qué se está pensando al respecto? ¿Hay manera de hacer un decreto que sea verdaderamente asequible? Porque hasta donde entiendo hay dos factores que encarecen la importación de los autos a Juárez o al país. Uno es el precio que se les fija en base a un valor que no es real, y el arancel, que todavía sigue por ahí alto. Bueno, mira, aquí sí yo creo que más que preocuparse, los juarenses y todo el estado de Chihuahua debería estar muy contento con lo que se ha hecho. La verdad, hemos trabajado de maravilla, y particularmente con el gobernador César Duarte hemos logrado hacer cosas que pues creo que por mucho tiempo no se habían logrado.
Yo te diría que no estamos hablando de cifras artificiales en la cuantificación del valor de los vehículos, porque de hecho se pide una factura electrónica. Así es que nosotros lo que nos hemos es basado precisamente en esas cifras y lo hemos hecho muy de la mano del gobierno del estado. Yo te diría, el primer programa hubo aproximadamente 17,000 vehículos. Y desde entonces, cuando iniciamos esta segunda fase ya en el 2011, pues estamos hablando de otros 14,000 más. Así es que tenemos ya más de 30,000 vehículos así. Y aparte de todo esto, yo te diría que la parte fundamental en cuanto a la obligatoriedad de esto era primero ver si se está cumpliendo, y como te das cuenta, pues con estas cifras ya se está cumpliendo. Antes, cada que yo venía aquí, desde que empezamos con el programa Todos Somos Juárez, pues aproximadamente de 5 vehículos veías 4 que no tenían placas o que tenían placas del extranjero. Ahora yo creo que si acaso estarás viendo uno, o estarás viendo uno cada 10, que era lo que estaba platicando ahorita mi llegada con el gobernador. En eso yo creo que es ya una historia de éxito lo que se ha venido dando. Evidentemente hay quien quisiera que esto se hiciera de una forma absolutamente gratuita. Pues mira, yo creo que los programas que hay son sumamente rentables y por eso es que cada día más la gente los está buscando. Y no solamente son rentables, sino que además son convenientes, porque lo primero que hay es que tú ahorita ya no permites que haya vehículos que no estén debidamente identificados por las calles. Y eso de otra forma también nos ayuda pues a eliminar cada vez más las actividades criminales, porque si tienen placas o no, por lo menos ya sabemos nosotros qué vehículos son los que están por aquí. Y los que no están, inmediatamente se retiran, porque no pueden andar vehículos que sean considerados peligrosos en la vía pública. Y por otro lado, te repito, ya nosotros llevamos más de 30,000 vehículos así, y otra cosa que ha sido muy importante ha sido el hecho de las verificaciones, que son alrededor de 280,000 verificaciones, son muchas las que se han hecho en el año que acaba de terminar, y va a haber ya centros de verificación que estén pidiendo que además, porque no se trata nada más de la inseguridad, sino también de los problemas ambientales que generan, que respeten el medio ambiente. Así es que yo creo que, te repito, Chihuahua no se puede ver exclusivamente como un punto ajeno al mundo. El mundo está teniendo un problema muy fuerte en lo que se refiere al cambio climático y a la contaminación, y yo creo que con todas estas actividades que además hemos desarrollado junto con el gobernador y junto con el gobierno local también, estamos nosotros poniéndonos a la saga de lo que es la defensa del medio ambiente y sobre todo la legalidad en los vehículos que circulan. Así es que creo que en todo lo que se refiere a los coches, yo te diría que estaríamos hablando aquí de un caso de éxito muy importante, y además creo que es muy presumible para todo el país lo que se ha podido hacer en Chihuahua gracias a la actividad de las autoridades federales, las estatales y las municipales. Así que creo que vamos muy bien. Y podemos esperar que este tipo de estos costos de importación se fijen de una manera permanente, porque quedaron solamente acotados, ¿no?, a cierto tiempo. Bueno, de hecho ya tenemos una cifra, es un programa permanente, el que tenemos ahorita es un programa permanente, no es un programa provisional como el que te platicaba de los primeros 17,000 vehículos. Aquí estamos hablando de un programa permanente. Y en segundo lugar, el mismo Acuerdo de Libre Comercio va especificando en qué momento van bajando los aranceles de cada uno de los vehículos. Es que todo esto ya está perfectamente normalizado, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en ese sentido, y entiendo perfectamente que haya algunos que tenían pensado, ¿no?, o que estaban lucrando con algunas de estas actividades. Bueno, se puede hacer si se lucra de una forma correcta, si se lucra de acuerdo a lo que especifican nuestras leyes, y si se hace sin dañar a nuestro país, sin que vengan aquí los vehículos chatarra, los vehículos que contaminen, y sin que se esté violando la ley y se puedan identificar los vehículos. Así es que para eso existen estos programas. Los juarenses siguen, por lo que nosotros recibimos en nuestro medio, siguen pensando que es caro importar autos. ¿Pueden esperar algún cambio al respecto, alguna baja en los precios? Lo que pasa es que, como tú sabes, durante la implantación de este programa, nosotros habíamos hecho ya varios intentos para que esto se fuera definiendo, hasta que se definió precisamente un programa permanente, que es el que tenemos. Y eso ocurría porque no habíamos tenido la cercanía y el trabajo con un gobernador como el gobernador Duarte, con los pantalones, debo decirlo con todas sus letras, que tiene el gobernador Duarte, para decir que aquellos que no se acercaran a estos beneficios iban a ser retirados. Y como ahora están siendo retirados, te repito, fueron 886 vehículos ya retirados, pues ahora sí hay un cumplimiento de la ley. Entonces, quien te esté pidiendo eso, pues es realmente a lo mejor que los quiere regalados, o a lo mejor quiere traer cualquier tipo de vehículo que pueda poner en peligro la seguridad, el medio ambiente, y eso no vamos a permitirlo, ni aquí ni en ningún otro lugar del país. ¿No vienen cambios en este sentido? Ya tenemos la legislación permanente y estamos trabajando muy bien con eso. Cualquier cosa que hagamos la vamos a hacer de la mano con el gobierno estatal. Secretario, le agradezco mucho los minutos que nos da, y bueno, pues a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos.
Hasta luego. Al contrario, yo soy quien agradece. Y la otra cosa que me faltaba señalarte, creo que es importante, es la simplificación que hemos puesto también en el comercio específicamente para la zona, que antes requería de un etiquetado particularmente en lo que se refiere a los alimentos y en lo que se refiere a las bebidas, y ahora pues desde este mes de enero no se tiene que hacer eso, sino simplemente hay unos módulos con los cuales se puede informar sobre cuál es el contenido de esos productos sin que tengan que ponerse nuevas etiquetas, sino que más bien se aclare esto en los módulos. Es que vamos muy bien y realmente desde que empezamos con este compromiso con Chihuahua, con Juárez en particular, creo que las cosas están saliendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, secretario. Gracias.